En primer lugar, agradecerles a todos en esta convocatoria que hace IMEX para llevar a la propuesta, toda una serie de postulados que en la industria maquiladora para la exportación se han detectado producto de la propuesta, esta iniciativa de reforma hacendaria con sentido social presentada por el Ejecutivo Federal. Se lanza oficialmente aquí un movimiento pacífico de despertador social. Y aquí, en principio, estoy con Luis Aguirre Lang, que es presidente de IMEX, estoy con Emilio Cadena, quien vendrá próximamente a ocupar el timón de esta enorme organización. Está conmigo Alfonso Soto y vamos a dividir este panel en diferentes partes. Esta es la primera, en la que se propone algo que de la sociedad mexicana, a través de instancias productivas, está empezando no solamente a ver o hacer ver algunos de los daños potenciales de la iniciativa de reforma hacendaria que se ha propuesto, algunas de las consecuencias de estas propuestas, pero no solamente esto, sino también algunas de las soluciones a las que se arriban para llegar a una asertividad que nos permita, lejos de retroceder, avanzar en el camino de México. Luis, yo quisiera que dieras el planteamiento general de lo que aquí hoy nos aglutina. Muchas gracias, Pedro, por este encuentro con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, hoy INDEX, como bien lo señalas, y que fuiste testigo de este lanzamiento, de esta identidad que hemos venido consolidando el Consejo Nacional y las 20 asociaciones por allá del mes de noviembre en Guanajuato, del 2011. Lo recuerdo muy bien. Así es de que estás siempre muy atento con nosotros y te agradezco siempre tu disposición para ser el portavoz de estas propuestas y ahora de esta campaña que, como bien señalas, es un movimiento pacífico para llamar a la concientización y a la responsabilidad social de nuestros legisladores ante el gran reto que se avecina de generar una reforma hacendaria que, además de que sea con carácter social, sea competitiva y genere una mayor productividad al país. Ese es el trabajo, ese es el llamado que estamos haciendo hoy con esta campaña del despertador social a través de este Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, las 20 asociaciones del país, y se han venido sumando aliados importantes en la industria. La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que hoy en día pues aglutina o nos da albergue a casi el 80% de los establecimientos con programa IMEX en el país. Estamos en los parques industriales de estos empresarios mexicanos que se representan en AMPIP y que estoy seguro que con el llamado que también hemos hecho a través del CCE y de los organismos empresariales locales, junto con Coparmex Nacional, con Canacintra, con ANIER, con AMIA, entre otros, vamos a generar que esta campaña sea muy exitosa por el bien y la competitividad del país. Básicamente lo que no podemos estar viendo constantemente en el país es que las reglas cambien. Tiene que haber, y esto ha sido una problemática identificable en el sector maquilador para la exportación, como en muchos otros, en donde los países y las empresas que vienen a invertir a México tienen que tener proformas a diferentes lapsos, periodos, a un año, a 5 años, a 10 años, procesos de corto, de mediano y de largo plazo que le permiten a INDEX como organización no solamente partir de la base de cómo y cuáles son las reglas del juego en México, sino que si es que pudiera haber algún tipo de modificación sobre la planeación fiscal, por ejemplo, o las reglas con las que se compite en México, no podríamos ver en esto un retroceso. Tendríamos que ver ventajas, no desventajas u obstáculos que a lo único que fuerzan es a los inversionistas del extranjero a decir, bueno, no voy a desinvertir inmediatamente, pero sí mis programas de desarrollo los voy a tener que planear en otro país. Es correcto. Básicamente, Emilio, creo que los
las condiciones vitales para la competitividad en nuestro país tienen que estar marcadas. Sí, mira, yo creo que lo primero que se tiene que entender en el país es que esta industria es una industria global. Las condiciones de competitividad que tienen que tener no son para que sea competitivo en México, son para que sea competitiva en todo el mundo. Claro, ese es un principio. Entonces, así es, entonces el benchmarking que tenemos que hacer no es contra cómo estamos ahorita, sino cómo están otras ciudades, otros países del mundo que están compitiendo por esto mismo, que es la manufactura, que es una industria indispensable para el desarrollo sano de un país. Te da capacitación, te da empleos formales, te da sustentabilidad, te da permanencia en las inversiones, como decías tú ahorita. No está fácil levantar una planta de autos. Sin embargo, si las condiciones cambian, el próximo modelo de Ford probablemente no se lo pongan en la planta de Hermosillo y lo pongan en una planta en otro lado. Ya nos pasó con Mercedes, di una noticia en estos últimos días, en donde había un programa de expansión de línea de lo que serían sus productos, que acabó en Brasil, cuando iba a estar en México. O sea, este prólogo de decisiones susceptibles a tomar por el Congreso ya nos causó un descalabro de 1.500 millones de dólares. Así es. De entrada. Mira, yo vengo de Monterrey. Los últimos 3 años hemos tenido el récord de inversión extranjera. ¿Sí? Ahora le tenemos que decir a estas empresas que invirtieron 200 millones de dólares el año pasado, que fíjate que las reglas del juego cambiaron. Eso es lo que no podemos permitir. ¿Sí? Necesitamos darle certidumbre jurídica, que para mí es uno de los 4 pilares de la competitividad para esta industria, que se suma el capital humano, que es la razón principal por la que estamos aquí. Necesitamos mejor reformas a tener mejor gente capacitada. Claro. ¿Sí? Necesitamos infraestructura competitiva, lo hemos hablado muchas veces, energéticos, telecomunicaciones, etcétera, logística. Y el cuarto, lo tengo que decir, necesitamos un ambiente seguro para hacer negocios. Me parece que había... Seguro, firme, constante, Correcto, no variable. Correcto. Antes de empezar esta discusión, estábamos llegando a la conclusión de que resulta un tanto ilógico, casi parecería paradójico el hecho de que tuviéramos que estar tratando de explicar el por qué en México no se puede adoptar, por ejemplo, un programa de pago de IVA sobre importaciones temporales, que es una regla y un juego que no se tiene en ninguna parte del mundo. Es correcto. Y que nosotros aquí tenemos que tratar de dar explicaciones sobre algo tan obvio que no podríamos adoptar. Como principio a mí se me hace una base para conducir la discusión. Definitivamente, Pedro, y además del tema del IVA para importaciones temporales, pues un tema que, aunado a lo que comenta Emilio de la competitividad, hoy hay una propuesta de una nueva ley de impuesto sobre la renta, donde a esta industria de exportación, a esta industria global, que como señala Emilio, no competimos aquí en México, sino que competimos a nivel mundial, primero para atraer la inversión, hacer la producción de estos productos que se van a exportar, y luego competimos en el mercado de consumo mundial para que nuestras empresas que decidieron incursionar en inversión en México, pues puedan tener o salir al precio del mercado competitivo. Y están moviéndonos de una tasa del 17.5% hoy real efectiva de ISR a una tasa nueva de ISR del 37% real. Facilito al doble.